la doctora Carmen Delia Hernández Linares, que es investigadora independiente, licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra y doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación son la antropología social, juventudes y el estudio de las sociedades rurales de México, contemplando temas como el relevo generacional, juventudes, estrategias de sustento, trayectorias sociales y laborales en identidades. Cuenta con publicaciones en revistas mexicanas, Carta Económica Regional y Cultura y Representación Sociales en la revista colombiana Aleti. Experiencia adquirida durante la coparticipación en equipo de logísticas en congresos y como asistente de investigador a nivel 3 del SNI, le han permitido ampliar su panorama académico en torno a la investigación. Actualmente está realizando estancia postdoctoral con la doctora Leticia Yáñez dentro del proyecto de basura electrónica, ¿no? Carmen, muchísimas gracias por asistir y pues adelante. Sí, me voy a quitar el cubrebocas ya que estamos muy lejos unos de otros. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada quiero agradecer pues que me hayan dado la apertura de poder venir a platicar y conocer primero, ¿no? Estar pues aquí en su casa y pues conocer porque no tenía el gusto, no había venido nada más en algunas sesiones por mi formación, pero como tal a los espacios académicos no había tenido oportunidad de llegar. Pues bueno, como ya anteriormente vimos con la plática de la doctora, qué bueno que están ustedes aquí porque van a ir hilando todo perfectamente bien y van a ir entendiendo cuáles son los objetivos de estas charlas, ¿no? Y bueno, yo me integro, voy a platicarles un poquito nada más. Me integro a este equipo de la doctora Leti sobre pues, el análisis de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos desde diferentes perspectivas, como ya lo habíamos mencionado, gracias pues a la invitación de un colega también, que también forma parte del equipo. Yo me titulé del doctorado y enseguida pues busqué un espacio donde yo pudiera aportar pues todo lo que había aprendido, ¿no? Y parte de mi experiencia. Bueno, en esta charla la quisimos hacer un poco más teórica sobre las diferentes perspectivas de análisis de la basura. Vamos a ir entrando un poquito en tema y bueno, yo lo dividí en tres apartados, que es la antropología de la basura. El segundo es las perspectivas de abordaje, perdón. Y la tercera parte es, en sí, voy a hablar un poquito de mi tema de investigación en esta estancia postdoctoral, que es la estructura socioecológica. Ayer hablaba un poco la doctora también, perdón, el miércoles, hablaba un poco sobre cómo es que tenemos que analizar desde diferentes puntos de vista una problemática, ¿no? Y una de ellas es hablar sobre, desde la perspectiva social, que es lo que ustedes van a ir realizando también, ¿de qué manera se va a poder analizar? Entonces, bueno, esta estructura socioecológica yo la estoy analizando y viendo la manera en cómo se organizan las unidades domésticas, los núcleos familiares, en torno a una actividad económica que les da pues el mayor sustento, ¿no? En una localidad del Estado de México. No voy a adentrarme mucho en este tema de la localidad, porque va a ser parte de otras pláticas. Entonces, pues bueno, solamente quería que tuvieran como una idea un poco general sobre lo que vamos a ver más adelante. No avanza, ¿cómo avanza la? Ahí está. Bueno, para empezar, a mí me pareció importante hablar un poquito sobre cómo la antropología se fue. Perdón, una cuestión técnica. Sí. Bueno, no sé si... Se cerró. Uh-huh.
Se cerró porque no está abierto el PowerPoint. Cerró el PowerPoint. Pues. Se cerró todo. Se cae ese de esto. Sí. Ya se está conectando. Entonces nada más le doy en... No puedes poner la arma de avanzar. En lugar de darle clic sobre la Sí, fue pantalla, con las flechas, pero no, se salió. Bueno, ahí está. Lo dejamos así. avanzar, En este caso tienes. Tendrías que hacerle así. O con estos. ¿Sí? Arriba y abajo. Ok, pero déjame quitar esto. Ah, pero no se está compartiendo, no se está No. moviendo. Tengo que compartirla. De nada. Sí. Vuelve a hacer esto. Qué raro. Ahí está. Ok. Según yo, ya debería estar compartiéndose. Ahí está ya. Entonces, bueno, vamos a retomar algunos puntos. Para empezar, creo que es importante recordar y saber que para hablar de problemas ambientales y contaminantes, como lo hemos estado hablando, es necesario introducirnos en esta parte antropológica para notar esa relación que tiene el ser humano con la sociedad, con el ambiente, ¿no? Entonces, porque es ahí la conexión. Entonces, bueno, esta relación surge a partir de 1980 más o menos con una preocupación que recaía solamente en los problemas de deterioro ambiental. Y la cultura pues no era considerada como tal parte del análisis de esos problemas de deterioro. Entonces, pues la participación de los antropólogos pues era prácticamente nula, ¿no? Entonces, ellos comenzaron pues a ver en qué parte podían aportar a la discusión y pues las principales ideas para hacerlo era explicar esta relación de cómo el concepto de cultura se ha ido definiendo a partir pues de estas problemáticas también, ¿no? Porque también cambian y también se redefinen. Las principales ideas para explicar, bueno, esta relación, ya lo he dicho, es discutir cómo el concepto de cultura ha sido definido y cómo se ha utilizado también. Y bueno, esto permitía comprender cómo y de qué forma se podía concebir a la cultura dentro de las investigaciones sobre la problemática ambiental. Es decir, cómo estas problemáticas ambientales afectaban a la sociedad y cómo es que esto permeaba también en ciertos comportamientos y ciertas actividades, ¿no? A ver si avanza. Bueno, también aquí no me voy a detener mucho, pero esta misma relación ambiente-sociedad se ha discutido en varias líneas,
como, bueno, el principal fue el determinismo ambiental, que decía que la cultura es moldeada por las condiciones ambientales, pero fue refutada después porque era imposible, sí, más bien era, el análisis era ver cómo dos culturas que estaban en la misma región tenían características y rasgos culturales diferentes. Entonces, eso fue lo que hizo que se refutara esta idea del determinismo ambiental. Después, con la etnociencia, se empezaban ya a analizar los sistemas de conocimientos y de creencias. Era donde entraban todos los saberes indígenas, pero pues también no estaban tan relacionados pues con el ambiente. Luego viene la adaptabilidad a este medio, que es con Stewart en la ecología cultural, precisamente para ver esta relación ambiente-sociedad, pero en cuanto a la adaptación y a estas formas de vida, ¿no? ¿Cómo era que podían hacerlo? Pues analizando los modos de organización y las relaciones en torno a este tema de investigación, es decir, analizar una estructura, como bien lo decía la doctora Leti en la sesión pasada. En estas perspectivas de abordaje, pues el interés fue creciendo y fue incrementando su atención en la situación climática y en crisis ecológicas. Estas crisis ecológicas pues eran algunos ejemplos, la construcción de presas, de aeropuertos, cómo esto afectaba directamente a la sociedad, ¿no? Y cómo construimos, entendemos y experimentamos nuestro entorno. Y recientemente este interés pues ya se ha generado un interés por conocer los riesgos, los problemas y las soluciones y las formas en que los diferentes actores lo visibilizan y lo comunican. Van a notar que voy a hablar de actores porque son los individuos que pueden generar tienen una capacidad de agencia para poder tomar decisiones y generar soluciones ante estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, los actores sociales visualizan el problema y tratan de que otros lo hagan. También se va generando una cierta conciencia o se habla de alguna influencia, ¿no? También en otros actores. Voy a hablar también un poquito sobre cómo se ha estudiado esta parte en otros escenarios. En España, por ejemplo, sí se tiene ya un estudio sobre percepción de riesgo en relación al medio ambiente. Pero se tiene muy claro que se debe de hacer estos análisis definiendo el riesgo dependiendo cada contexto, porque sabemos que cada contexto pues es diferente, ¿no? Y estos pues estaban asociados, como les comentaba hace ratito, con proyectos de desarrollo, como los embalses, los aeropuertos, los depósitos de residuos, que es la parte en la que nos vamos a centrar más, algunos contaminantes químicos y también tener incluso una percepción de un riesgo cotidiano en alguna actividad deportiva, cotidiana, ¿no? Eso es en España. En Estados Unidos se hizo un proyecto, el proyecto Basura, donde aquí se estudiaba las basuras como cultura material. Es decir, los objetos te hablaban de un modo de vida, porque cierto grupo los usan para tener, no sé, cierta calidad de vida, ¿no? Entonces, pues bueno, se pretendía dar un análisis social basado en la cultura material, en lo que les decía, los objetos, el uso, cómo se consumían, el comercio. Entonces, pues ahí se conocían las actividades de cómo eran, cómo se organizaban, etcétera. Algunas investigaciones también en torno al reciclaje y nos vamos acercando un poquito a nuestro contexto en México. En Argentina, por ejemplo, la palabra cirujas es un sinónimo de es que no lo quiero decir así, pero del reciclador, del depenador. Sí, exacto, justo así. El fierro viejo, ¿no? Porque nos dirigimos precisamente así. Cuando escuchamos a lo lejos y tenemos ahí un par de materiales que ya no usamos
y lo escuchamos, lo primero que decimos, ahí viene el fierro viejo, ¿no? No decimos, ahí viene el señor que se dedica a esta actividad de reciclaje y desmantelamiento y demás, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos en mente es decirlo, pero también se dieron cuenta que estas palabras las usaban sí con cierto, sí, sí los usaban como un tanto discriminatorio, ¿no? Y pues para decir que era algo sucio, algo malo, algo, incluso se hacen comentarios como, si no estudias vas a acabar como el fierro viejo, ¿no? Si no haces esto, del fierro viejo. Entonces, sí, de una manera despectiva tendemos a hacer ese uso, ¿no? De estas, pues, de estas connotaciones. Bueno, entonces en Argentina, estos tres doctores hicieron ya estudios antropológicos sobre las cirujas o el fierro, los del fierro viejo. Entonces, bueno, primero comentan que sí son invisibilizados dentro de un paisaje urbano y pues en un rural y transportándolos al rural, pues son mucho más olvidados y mucho más invisibilizados, ¿no? Su procedencia es de un contexto rural y eso los hace aún más invisibilizados. Se les distingue como quienes no realizaban ninguna práctica laboral, como los que estaban nada más así, pues no tenían nada que hacer, entonces pues buscaban algo en que entretenerse y pues se dedicaron a empezar a hacer este tipo de actividades. Y decía que vivían en la mendicidad, ¿no? Entonces, bueno, también esa es una parte un poco despectiva. Se les llama también recolectores o recuperadores y son el primer eslabón en el reciclaje informal, ¿no? Ya lo habíamos dicho, su nombre se usa en expresiones despectivas con cierto temor y cuidado hacia esa actividad. Otro caso, y vamos viendo también cómo es que fueron realizando sus trabajos de investigación con Gonzalo Sarabí, por ejemplo, haciendo entrevistas semiestructuradas a 25 cirujas de la periferia de la ciudad de La Plata. Pero estos 25 estaban incluidos en 10 familias, ¿no? O sea, en una familia podían haber 3, 4 personas que se dedicaran a esto. 9 de las 10 familias obtienen su sustento netamente de esta actividad. ¿Y cómo lo hicieron? Pues bueno, estas entrevistas semiestructuradas dieron pie a que se describiera esta estructura y esta organización de la actividad, desde la economía informal también. Francisco Suárez, pues bueno, una estructuración de la vida cotidiana con autodefiniciones también, visiones de la realidad socioeconómica y la relación con otros actores ya va implicando otras maneras de análisis, ¿no? Aquí hay una clasificación que él hace de los recolectores por cómo se dio su ingreso a esta actividad, por oficio o por caída. Por oficio, tú lo aprendes desde tu casa, en tu seno familiar, tu papá te enseñó, tu mamá te enseñó y tú lo vas heredando también. O por caída, dice ahí, se te acabó el trabajo, no te queda otra más que meterte a la actividad, ¿no? Otra categoría también es que recientemente los jóvenes, los adolescentes, niños, niñas y mujeres pues se han estado integrando sin tener ni siquiera un solo familiar dentro de esta actividad. En México, los estudios que se han hecho de la basura, pues con Castillo Bertier, él analiza las relaciones políticas y económicas en estos basureros y quienes los dirigen le llama a él los caciques urbanos. No son controlados por el gobierno municipal y son pues líderes de estas organizaciones de pepenadores. Entonces fungen dos papeles, uno como representantes de los pepenadores ante el Estado y otro como representante del pepenador, ¿no? Entonces, bueno, estos también son los principales abastecedores a las empresas recicladoras. Ya vimos también cómo han realizado estas investigaciones, pues a través de aplicaciones de encuestas, de entrevistas, donde caracterizan a las familias y a su organización. Pero además también se han dado y se han realizado registros de trayectorias de vida de hombres y de mujeres cartoneras. Aquí surgen las trayectorias laborales, las trayectorias familiares, las trayectorias de la educación, etcétera, en los miembros de la familia. Y aquí, pues bueno, prácticamente se permite ver cómo son sus inicios,
en qué momento se insertaron en la actividad, cuáles son sus experiencias con el oficio y cuáles son sus propias perspectivas. Puede ser que les guste, puede ser que no les guste, puede ser que no quieran serlo, pero tienen que estar ahí. Eso se puede ver a través de estas trayectorias. Me permití también explicarles un poquito más cómo funcionan, porque yo he trabajado en mi tesis doctoral con estas trayectorias sociales, me resultaron muy eficientes. Este análisis de trayectorias sociales, pues prácticamente te estructuran una transición de cuando eres niño a joven, de cuando eres joven a adulto, pero en esa transición ocupas ciertas posiciones en tu vida. Eres estudiante, te conviertes en trabajador, empleado, te casas, eres papá, eres mamá, entonces te ocupas ciertas posiciones, ¿no? Y estos procesos de transición, pues te proponen dibujar una secuencia y marcar hitos o marcar momentos en que se ha configurado, por ejemplo, tu etapa de la juventud, ¿no? ¿Cuándo es que tú dejas de ser joven para insertarte en una actividad económica? ¿Cuándo es que tú te insertas eres estudiante? ¿Cuándo tú dejas de ser hijo de familia, te conviertes en esposo o esposa, pero de repente te divorciaste, regresas al núcleo familiar, vuelves a ocupar otra posición de ser soltero, ¿no? Hijo de familia. Bueno, entonces estas representan una no linealidad precisamente por eso, porque puedes ir y venir en distintas condiciones. Y pues también son reversibles y tienen una secuencia laberíntica, ¿no? No sabes si ahorita vas a estar en tu casa, después a lo mejor te independizas, regresas, entonces no es una estructura tan lineal, pero dentro de esto vas marcando diferentes hitos. Y lo vemos en este pequeño esquema. Tú tienes una trayectoria desde que naces hasta ahora y vas teniendo momentos y puntos. Esos puntitos, pues son los momentos en los que tú decides estudiar, son los momentos en los que tú decides trabajar, insertarte en una actividad económica, etc. Y esos se llaman también, bueno, hay puntos de quiebre, que son las problemáticas a las que tú te enfrentas. Tú quieres estudiar, pero no hay ninguna escuela en el área donde vives. ¿Qué es lo que hay que hacer? Resolver, ¿no? Bueno, ya entrando un poquito más en mi tema, esta estructura sociológica del sustento, ¿qué es? Pues es una herramienta conceptual y metodológica que te hace que comprendas que hay diferentes maneras en que los grupos familiares obtienen el sustento. ¿Por qué me estoy quedando con el sustento? Porque, como lo habíamos visto con la plática de la doctora, el problema aquí son las familias que se dedican a esta actividad económica. Entonces, parte de mi tema, pues, es precisamente analizar estas familias que se dedican al reciclaje, desmantelamiento y comercialización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Tlachaloya, es una localidad de Toluca, en el Estado de México. También te permite darte cuenta que se combinan actividades y que algunas de ellas están vinculadas todavía con la producción agrícola, la producción pecuaria, de caza, pesca, recolección y actividades económicas que no necesariamente tienen que ver con esta, ¿no? Pueden ser algunos oficios, pueden ser alguna carrera también incluso. Los orígenes conceptuales, no sé si ya lo hayan visto, lo están empezando a ver, van a encontrarse con Ángel Palermo, y bueno, la idea de esta estructura socioecológica parte precisamente de estos fundamentos de Palermo, del estudio de las unidades familiares campesinas y supervivencia diacrónica y sincrónica. Propone un modelo conceptual para entender las lógicas de articulación de las unidades domésticas campesinas con el sistema capitalista. Es decir, un modelo que analice la diversificación de actividades y la generación de estrategias. ¿Qué haces tú cuando te quedas sin empleo? ¿Qué haces tú cuando terminas tu estudio? Te enfrentas al trabajo, buscar un empleo, se te acaba, ¿qué haces? Buscas otro. Entonces es esta combinación y esta articulación y diversificación de actividades. ¿Qué es lo que generan?
pues también lo que se busca, perdón, pues es obtener un sustento y tú creas tus propias estrategias, ¿no? Y también, pues está muy sustentado en las teorías de Norman Long, sobre el concepto de sustento y livelihood, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. El interés antropológico por el estudio de la reproducción social y el sustento. Bueno, en México la antropología tiene suficiente experiencia analizando las unidades domésticas, justamente generando estrategias de reproducción social, económica y cultural. Algunos ejemplos con autores como Bueno y Hernández, sobre las sociedades que viven en la Ciudad de México o que migran a la Ciudad de México para conseguir el sustento. Ese es un ejemplo. Estos que les voy a mencionar son ejemplos nada más de cómo se ha estudiado a partir de ese interés antropológico, ¿no? Sobre estrategias que han utilizado los campesinos totonacos también para encontrar nuevas formas de sustento, pues a raíz de la crisis mundial del café, en los estudios de Moctezuma. Análisis de los cambios y continuidades de la sociedad nahua campesina de Tlaxcala a partir de procesos de industrialización, con Robichaud y González. El análisis de las estrategias que diseñan e implementan algunos mineros cuando se cierra la mina, ¿no? Con Murguía. Bueno, el sustento. Aquí lo que yo hice fue ver también desde diferentes puntos de vista y cómo se va complementando este concepto. Chambers y Conway, por ejemplo, no le llaman sustento o estrategias de sustento, le llaman modos de vida sostenibles. Cada uno tiene sus particularidades. Otro nombre es estrategia de vida, medio de vida sostenible, ya lo habíamos dicho ahí. Y también hay otro que se llama modos de vida translocales, que es cuando se articula con la actividad migratoria. Vas, vienes, entonces tu modo de vida pues es en tu localidad, pero también tienes que migrar a otro lugar para poder sostener, buscar tu sustento, pero regresas, ¿no? A tu localidad. Entonces es como un ir y venir. Cuando se estudió y se empezaba a discutir esta parte de las estrategias de sustento, modos de vida sostenibles, Norman Long pues se dio cuenta que había limitantes. ¿Y cuál era la limitante? Pues que no le daban la voz a los actores, a la gente que está pues en estas localidades, ¿no? De quienes te hablan de su realidad. Entonces, pues bueno, había exclusión de las personas y de las prácticas, de sus experiencias y de cómo transformaban sus contextos. Entonces, pues surge este interés y una necesidad también de adoptar una perspectiva para analizar estos actores a partir de estas limitantes, perdón, ¿no? Entonces ya no se consideraba nada más como una categoría de análisis, sino que también son participantes activos, que ellos reciben la información, la interpretan y diseñan sobre eso las estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, ellos tienen su contexto, ven qué es lo que para ellos les parece pues factible realizar y sobre ello toman una decisión. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a esto, ¿no? Y nos vamos a enfrentar a esto. Lo importante de este enfoque pues es empezar desde la experiencia vivida. Y esta experiencia, pues como les había dicho, forma parte de una trayectoria, ¿no? El punto de ventaja que cuenta esta metodología, esta estructura, pues es que está ayudada por el método etnográfico. También lo están empezando a ver, pero se van a dar cuenta que este método pues ayuda a comprender el porqué de las respuestas de los actores hacia ciertas experiencias vividas y actuar en ellas. Es decir, qué es lo que buscan, sus perspectivas, sus aspiraciones, lo que valoran, lo que quieren, lo que no quieren ser. Y se involucran las estructuras sociales, los conocimientos y las emociones. Esta parte se le llama, es lo intangible, lo que no podemos ver, pero que influye demasiado. Influye en
en esta toma de decisiones sobre lo que tú buscas, lo que no buscas, lo que te gusta, lo que no te gusta, tus perspectivas de cierta actividad, ¿no? En este caso, pues de la actividad del reciclaje. Y bueno, vamos a entrar ahora sí un poquito a el concepto de sustento de Norman Long. Y esta noción implica, más que ganarse la vida económicamente, abarca maneras y estilos de sentido de identidad vis a vis a otras personas. ¿Qué es lo que te hace ser parte de una comunidad? ¿Cómo te sientes cuando eres trabajador de cierta actividad que se realiza dentro de esta localidad? Y por tanto, pues involucra valores, asumir un estatus y un sentido de identidad, ya lo habíamos dicho. Implica también una pauta sincrónica de relaciones existentes entre un número delimitado de personas para resolver problemas de sustento o proseguir ciertos tipos de sustentos, perdón, así como procesos diacrónicos. Estos últimos cubren las trayectorias de sustento de los actores durante su curso de vida, los tipos de opciones que identifican y toman los giros y que hacen entre las opciones de un sustento. Lo vamos a ver más adelante un poquito más. Este es el concepto que dicta Norman Long sobre el sustento. Y a su vez, este livelihood, como también lo llaman en inglés, estas estrategias de sustento, ya ven, bueno, tiene algunas otras connotaciones que hacen que se integre todo el contexto en general. Esto primero son las estrategias de sustento, el cómo ganarse la vida y satisfacer las necesidades. Ya habíamos visto no solo las económicas, sino también lo intangible, ¿no? Las emociones, las percepciones, los sentimientos incluso. Es importante tener en cuenta a los actores a partir de este concepto que es agencia humana, que es la capacidad que tienen los actores de procesar las experiencias propias o de otros y diseñar cómo lidiar con con lo que se presenta ante una situación, no sé, volvemos a lo mismo, ante el poder encontrar un trabajo que satisfaga tus necesidades en ambos aspectos, ¿no? Se habla de un campo social. ¿Qué es el campo social? Son todas las condiciones y las situaciones que te rodean. Me lo explicaban muy fácil y me decían, te pones en un ring de pelea y el ring de pelea estás tú y está tu contrincante, están intercambiando experiencia. Eso sería pues la capacidad de procesar, ¿no? De procesar esta experiencia. Si el contrincante te pegó del lado derecho y tú ya viste que va más por el lado derecho, aprendes eso y lo haces del lado izquierdo, ¿no? O haces al revés para que no te golpee. Entonces vas aprendiendo. El campo social son las condiciones y las situaciones, el ring. ¿Cómo están las condiciones? No te puedes mover a más de tanto porque pues pierdes, ¿no? No te puedes salir de ahí porque pues ya. Los dominios son las reglas que hay dentro de ese ring, lo que está prohibido y lo que está permitido. Y las arenas son los puntos de quiebre o confrontaciones. Aquí, pues si le doy en un punto donde no está, donde las normas me dicen que están prohibidas, pues va a haber una penalización hacia mí, ¿no? Entonces yo veo si lo hago o no lo hago. Entonces son estos puntos de quiebre o confrontaciones. Aquí lo vamos a explicar otra vez, retomando la pasada, la trayectoria social. Están las situaciones, algunos lugares, tu contexto, tus puntos de quiebre, que es donde lo que te hace decidir qué hacer. Están involucrados los dominios, los puntos de quiebre, la agencia, las arenas, y pues bueno, esto también te da un cierto sentido de pertenencia y de identidad, ¿no? La estructura socioecológica del fierro viejo, ahora sí vamos a entrar un poco más en materia. Como herramienta conceptual y metodológica ya habíamos visto que permite conocer a profundidad los procesos de reproducción social, económica y cultural de una población que ha estado diversificando sus actividades económicas en relación al sustento y no económicas también. Está conformado por dos campos para que les quede más claro, el tangible, todas las estrategias que genera el individuo y grupo de personas para ganarse el dinero. Y lo intangible es lo que
tú haces como persona para poder ganarte lo que tú quieres, ¿no? Lo que quieres, lo que buscas hacer. Bueno, voy a hablarles nada más un ratito porque forma parte esto de las siguientes ponencias de esta actividad del desmantelamiento, reciclaje y comercialización del RAE. Son pues lo que nos hemos dado cuenta a raíz del análisis de esta estructura, ¿no? Pues que son efectivamente unidades domésticas dedicadas a esta labor que permite un posible relevo generacional. Los padres jalan a sus hijos para que se inserten en esta actividad, o a veces ellos solos al darse cuenta que sí genera un ingreso económico, pues son ellos los interesados en dedicarse a ello, ¿no? Entonces, pues ya se habla ahí de una vocación familiar. Hay talleres que son ya de generaciones atrás, ¿no? Genera ingresos suficientes, también forma parte de una actividad de complementación, o a no ser que esta sea, bueno, más bien esta es la actividad económica principal, y también hay otras que forman parte de su complementación, y es una actividad que está aprobada socialmente por la población. Nadie te va a decir, ay, no te metas ahí porque es un trabajo sucio, te puedes enfermar, hay riesgo, porque todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces no puedes decir no lo hagas y si tú lo estás haciendo también. Perdón que te interrumpa. Es tan interesante que si no participas dentro de esa actividad no eres parte del pueblo, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, este es nada más un esbozo como muy general de cómo se ha tomado en cuenta estas problemáticas ambientales dentro de lo social. Y es bien interesante y de ahí yo creo que sale la importancia que la doctora nos comentaba de hacer estos grupos multidisciplinarios, porque nos abren las puertas para poder dar posibles soluciones, ¿no? La doctora decía, es que no queremos llegar a quitarle su trabajo porque sabemos que de aquí se mantienen, sostienen una familia, pero sí, lo que sí podemos hacer es dar alternativas que sin siquiera involucrarnos o transformar sus propios reglas, sus propias, sin meternos ni cambiar el sistema en el que han estado trabajando, pues se pueden hacer cosas, se pueden buscar alternativas para que puedan tener una mayor, hablamos de un riesgo ambiental que recae en este caso en la salud y sí también en el ambiente. Entonces se pueden generar estrategias que puedan dar una mejor, un mejor manejo, ¿no?, de estos residuos, que no dañen tanto pues a las comunidades, a la salud y pues en general al medio ambiente, ¿no? Y pues es muy cortita esta participación y pues sería... Chicos. Pues en cierto punto, hasta ahorita los que son pepenadores ayudan a... ¿Te puedes quitar el cubrebocas para que se oiga más fuerte el micrófono? Porque el micrófono Sí. está en la computadora. Perdón. En cierto punto, los pepenadores ayudan al medio ambiente, ¿no? Porque ellos son los únicos que tienen el hábito de reciclar las botellas y todo eso, ya que los mexicanos no tenemos esa costumbre. O sea, vas a la basura y juntas todo, ya sea los vidrios y todo eso. Y ellos pasan y buscan por las bolsas y agarran así que las botellas, los cartones y van y los venden. Entonces, hasta que encontremos esa solución, creo que es con lo que se ayudan, o sea, a debatir ese problema para no dejarlo. Ajá, claro, justo eso veíamos. Y ellos mismos se asumen, no sé si decirlo, como unos héroes de la salud. Sí, su identidad está marcada para ellos como, es que somos los únicos que hacemos algo por ti, ¿no? Porque si yo no recojo tu basura y yo no la reciclo, o sea, ¿dónde la tiras? Por mí es por quien se hace como y nos los dijeron, o sea, está muy marcado. Sí, De sí. hecho, en un trabajo de campo que estábamos haciendo con ellos, sale la charla, ¿no? Porque están muy, como, la Argentina es muy marcada.
muy discriminado el trabajo de ellos, porque además tienen la fama, como en Toluca empezaron a cambiar el cableado en la ciudad, se empezó a perder el cable porque se robaron el cobre. Entonces tienen la fama de que son los de Tlachaloya los que van y cuando están haciendo una instalación nueva se roban el cable, y el cable, ¿no? Y decíamos que no es cierto, nosotros no hacemos eso, nosotros nos traen, inclusive, por eso sabemos de los empresarios que nos traen esas cosas. Entonces, ¿cómo nos quieren castigar? Si gracias a nosotros estamos evitando que toda esta basura se vaya y siga contaminando, lo que toca decir. Y como dice Carmen, ellos mismos se autonombran como la solución. Pero como se sigue manejando como un trabajo informal, entonces también hay dos caras que muestra el gobierno. Por un lado, critica esa actividad, pero por el otro, el mismo gobierno recolecta basura y se la lleva a Tlachaloya. Entonces tú dices, ¿de qué se trata? Somos como somos. Y ellos de verdad se autonombran, ellos sí están haciendo algo por el ambiente, cuando nosotros la votamos. Por eso cuando vamos le decimos, es cierto, si ustedes no estuvieran haciendo esta actividad, yo no sé qué estaría sucediendo. Lo que queremos, nuestra participación como universitarios aquí es darte un programa de entrenamiento para que protejas tu salud en esta actividad y no pongas en riesgo ni la tuya, ni la de tu familia, ni nada, ¿no? Y es cuando se tiene que conformar. Por eso en una de mis diapositivas mi preferencia es que en esta engranaje de solución, y ahí se me olvidó haber puesto el delegado. En esa diapositiva tengo que aumentar el delegado de la comunidad, es el primero que se apunta, es el primero que nos dice, es el primero que está ahí, es el primero. ¿Por qué? Porque la única manera en este engranaje de poder dar solución, lo tenemos que hacer todos, ¿no? Y sin hacer distinción, que eso es lo bonito en este trabajo, ¿no? No es, yo tengo el doctorado y yo le dije, no, yo soy el pepenador, entonces tú eres el último en el dragón, tampoco. Es más, en muchas de las actividades, ellos están en primer lugar. Ellos nos dan el paseo, ellos nos dicen dónde está, ellos nos explican, y ellos van adelante de nosotros, ¿no? Les digo, yo soy niña de ciudad, enséñame. Yo no sé cómo. Entonces, nada más que tenemos que buscar ese punto de armonía para que de manera multidisciplinaria podamos atender esta problemática. Y como ellos mismos te dicen, pero es que yo lo hago de manera lírica, esto es como a mí se me ocurre, pero nadie me ha dicho cómo hay que hacerlo. Es ahí donde nosotros podemos entrar. Y yo creo que, como dicen muchos, ya los generalizan así de que, pues ese es, se me fue la palabra, por Dios, lo que es más feo, porque hay de dos tipos. El que trabaja honradamente porque necesita llevar comida a su familia con lo que junta, y hay otro que ya están mal de la cabeza y nada más lo hacen por hacerlo, porque en la zona donde yo vivo está la fábrica donde está Pemex, hay una fábrica abandonada. Ya de flu. ¿Ya no funciona? Ya no funciona desde años, y entonces ahí hay dos tipos de personas. Los que se metieron a las fábricas y a destruir todo para juntar y vender y todo eso, y los vagabundos que van pasan por la casa, agarran la basura, van y la dejan ahí y juntan su casa, por así decirlo. Entonces, es un problema que afecta a las dos partes, tanto a los que habitan ahí como a los pepenadores, porque como son dos tipos, entonces o hay problemas o hay problemas. Pero fíjate cómo eso se debería haber evitado si la empresa asume sus responsabilidades y su participación social, porque ya no debería haberse retirado, sino haber remediado el sitio. Ellos deberían haber remediado y limpiado el área. Existe una montaña ahí de desperdicios que es tóxico, que aseguro que hay flúor ahí, es mega tóxico. Más para contextualizar, lo que pasa es que les cayó Hacienda. Y entonces Hacienda llegó con camionetas, si mal no recuerdo, fueron 20 camionetas de la policía del SAT, las camionetas de los oficiales de la policía en serio, no me acuerdo cuántos soldados, salió la noticia hace 3 años,
Antes de la pandemia, precisamente antes de la pandemia. Y lo que hicieron los dueños de la empresa es sacar todo el papeleo de la oficina antes de que llegaran los policías. Y por eso terminaron abandonándola, ¿no? Están en el proceso de remediación porque se ve que están los tractocamiones sacando la basura, pero sale un camión cada semana y la cantidad, son 50 toneladas, pero no es nada la cantidad de lo que hay. Y lo que hicieron los pepenadores, buena onda, por así decirlo, desmantelaron todos los edificios y toda la transformada, se llevan todo el fierro para venderlo como ferro vivo. Detuvieron a gente, no sé si te tocó verlo aquí, pero detuvieron a gente que se robaba los fierros para luego los vender como chatarra, ¿no? Y el problema más grave está en los vagabundos que llegan a vivir ahí, que se roban, que toman la basura de las casas y con eso están construyendo sus casas de cartón, ¿no? Es lo que dice ella. Y es que pues es que ahí tiene la facilidad porque cruzando las vías hay una casa donde compran el fierro y todo eso, entonces se les facilita tanto que mandan a los niños. Llegaron a ver niños donde, o sea, silban y... Oye, esto está bien. Esto está mal, porque fíjate, responsabilidad de la empresa, ¿Sí? pero ahora responsabilidad de la autoridad, porque la autoridad debió haber cercado hasta que no se resuelva. Es que esa montaña tiene residuos de flúores, ahí se va a morir la gente, se va a intoxicar. Había cercas de metal y fueron las primeras que se robaron los pepenadores, ¿no? Claro. Porque sí estaba cercado, pero fueron las primeras que se volaron. Y se volaron los edificios No, completos, ¿no? pero las autoridades también. Ya tienes décadas aquí. Sí. Y bueno, ahorita lo que comentan, por un lado, en Tlachaloya, por ejemplo, que saben que les hace daño, o sea, lo que decían ahorita, esa gente se va a morir por lo del flúor. A lo mejor no lo saben, ¿no? Exacto, que vuelve a hacerlo. Que vuelve a ser lo mismo. Exactamente. Ajá. Como dicen, pues sí, ya sé que me voy a morir, pero eso le doy de comer a mi familia. Si no tengo trabajo, se mueren mañana de hambre. Y esto, pues a lo mejor, ya en 30 años voy a tardar. Algo sí estaba pasando con la fundidora, no la electrónica, la fundidora de zinc. Ya se estaban pelando estos canijos, y sí, ahí nada más que sí hubo intervención de la universidad y empezaron a remediar, ¿no? Pero remediar, no estoy tan de acuerdo con lo que están haciendo, pero ese es ahí el problema cuando no comprometes al empresario a atender, porque pues ya me instalé, ya exploté el obrero, ya me hice rico, ahí se ve Cerro San Pedro, así todas las minas y cales abandonados. Ahora ¿no? sí puedo decir que sí. Pero esto de la planta esta de flúor, pues sí, ustedes deberían entrar. Entonces, el contexto está tremendo, ¿eh? ¿Tienes pregunta? Sí. Y en situaciones como esta, que analizaron que esa es una práctica de riesgo para los que recolectan la basura, la reciclan, al hacer este estudio que vieron que es dañino y a las personas lo siguen haciendo y para ellos no les importa, ¿no va a afectar eso de manera negativa? ¿Cómo nos ve la sociedad? Si de por sí los ven mal, ahora los van a ver peor. Sí, pues ahora que empezó la pandemia, ahí era uno muerto tras muerto, tras muerto, tras muerto, precisamente por las afectaciones que tienen pues ya en su sistema, ¿no? Por todo lo que inhalan en la quema. Entonces, pues, al menos yo, por ejemplo, sí tenía como miedo de acercarme, ¿no? En ese entonces. Entonces, pues, sí te aíslas y pues sí, a lo mejor por el hecho de la pandemia, ¿no? Pero más cuando conoces el contexto y que la gente, pues, sí, lo sigue haciendo, o sea, no lo deja de hacer. Siguieron trabajando. Iba con doña Gloria, con una señora y seguía vendiendo sus tortitas, sus hijos seguían al lado. Entonces, pues yo con temor y no, pues lo más alejado, ¿no? Pues que puedes. Sí hay como cierto... Es que es como sí. la doble manera que les decía, ¿no? Por un lado ellos están salvando el planeta y por el otro le haces el feo. Pero parte de todo este rollo es precisamente hacer un programa de comunicación de riesgo, ¿no? Decirle,
a esto te dedicas, puedes continuar, pero tienes que tener estos cuidados. Este sería el riesgo, esto es lo que tienes que hacer. Porque si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? De hecho, había una propuesta que el gobierno hiciera plantas de reciclamiento en Tlachaloya, pero ellos no lo van a permitir. Y yo al principio dije, pero ¿cómo no lo vas a permitir? Y tienen razón. Porque ahorita ellos son trabajadores informales, pero ellos son los dueños, ellos son patrones y trabajadores. Si un tercero llega a poner una planta, ellos se convierten en obreros y pierden el control ahí también de su economía. Paso un detalle, hace mucho más antes, yo estaba trabajando en otro municipio, pero con basura urbana. Y empezábamos a hacerlo de basura electrónica. Y saben que yo soy de Toluca, saben que no ahí, me habla la Secretaría de Ecología y me dice, tenemos un problema en una comunidad que se roban, desinstalan los cables para robarse el cobre. Entonces, se están robando el cobre a ton y son, pero además están quemando el cable y están contaminando el río, el suelo, el aire. ¿Qué podemos hacer? Y le dije, primero, pues sí está mal que se roban los cables, pero entonces hay que ver de qué manera puedan tener acceso al cable que se tira, ¿no? Y lo que pueden hacer es que, para que no lo quemen, es que el gobierno les provea de peladores de cable, para que no lo quemen. Que sí existen. Que sí existen, ¿sí? Entonces, Tlachaloya está dividido en dos secciones, 1 y 2. Cuando yo ando haciendo el otro recorrido en otro municipio, nada que ver a otra región, San Juan Tilapa, ¿no? Más alejado. Mi guía, bueno, yo eso después lo supe, San Juan Tilapa es PRD y Tlachaloya es PRI. Mi primer día era San Juan Tilapa PRD, con él empecé a trabajar con los niños. Y cuando de repente pierdo este contacto y me habla la Secretaría de Ecología, la Secretaría de Ecología asigna a nuestro señor y me dice, es que ¿qué está haciendo aquí en San Juan Tilapa? Aquí ya no hay problema, la voy a llevar a un lugar donde sí hay problema. Así fue el gancho. Y me llevó a Tlachaloya y así conocí a Tlachaloya. Hasta después supe, porque era PRD y PRI. Fíjense nomás. Entonces yo estando en Tlachaloya, a mí ya me habían hablado para el cobre y empezó a conocer. En una segunda visita, llegué a la sección 2 y me recibieron con pistola en mano. Y dijeron, abrieron, está el tipo, un altote, con chaqueta cerrada y no me abre así la chaqueta, ya saben, se pone las manos a la cintura. ¿En qué le podemos servir? Yo, pues nada, estoy aquí de turista con permiso a Dios. Y entonces ya vamos a Tlachaloya 1. Y cuando estoy platicando con ellos, y sale el tema del cobre que yo sugiero a la peladora. O sea que usted es la culpable. Y yo, ¿perdón? Sí nos pusieron la peladora, pero se la dieron a un cuate, a una sola persona. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que lo vio como negocio. Ellos ya sabían por cada kilo de cable cuánto cobre recupera. Dice, el tipo nos está vendiendo a 900 gramos, 800 gramos el kilo. Y además está a un costo más bajo. ¿Por qué? Porque él se apropió de la peladora y acopió todo, pero después se lo revendía. Y por eso están con tanta reserva, porque ellos dicen, si seguimos su idea de poner una planta aquí, yo me voy a convertir en obrero y así soy jefe, patrón y trabajador. O sea, y es ahí donde ustedes entran, porque yo eso no lo veo. Eso yo lo descubrí después de haber ido, después de que me enseñaron la pistola, después de que salí corriendo, ¿sí? Y de mis visitas, llegaron las camionetas del PRI y tuve que poner un alto y decirles, aquí no hay partido político, esto es completamente educativo, yo soy de la universidad y voy, obvio, con mi chaqueta y mi chamarra de UACLP, ¿sí? Y me enfrenté con los del PRI como no saben, de correrlos. Y lo típico, porque fíjense, yo la primera vez que convoco a la escuela central, yo nada más tenía dinero para hacer análisis para 100 niños. Y junté a 250 niños. Y los papás me dijeron, ¿qué hacemos? Tuve que hacer
Sorteo. Y las mamás me decían, pero yo tengo niños en segundo y en quinto. Porque lo que hice fue, pues, hice ahí en todo el momento, primer año, segundo, hice cartelones así como van a subir al avión. Y les dije a los papás, fórmense en la fila donde tengan a su niño. Y voy a hacer sorteo. Me apena, pero voy a hacer sorteo. Y dice una mamá, yo tengo un segundo y en quinto, escoja un hijo. Yo lloraba con ellas, porque Como un y hijo, ellas son dos. soy mamá, ¿y cómo escojo a un hijo? Y una decía, es que este se me enferma más de la gripe y este más de la diarrea, pero este es más delicado. Yo no sabía qué hacer. Porque además fue en el momento, no hubo chance que ellas se lanzaran a la hermana o la tía, vente a formar tú en la otra fila. Y tuvimos que hacer, ellas nos escribieron el nombre del niño en un papelito, pasé con botes de cartón, pusieron el papelito, otro niño lo sacó. O sea, para mí fue todo un reto. Y salen del PRI. A ver, doctora, ¿cuánto más dinero necesita para que haga a los 250 años? Los 250,000 pesos de mes. Cuesta como 1,000 pesos cada mes. Y al costo, porque yo no voy a sacar nada, es para comprar mis reactivos. Punto. Y ya dijo, pero algo más barato. Bueno, orina, hagamos solo orina, no sangre. Bueno, yo, Juanito Pérez, representante del diputado Luis no sé qué, me comprometo a traer los frascos de orina y a postear los análisis. A ver, pero si quieren, porque las mamás querían saber la salud. Les dije, bueno, un general de orina, rápido, baratísimo, se los hago aquí mismo y todo. Tengo amigos en laboratorios en Toluca, lo hacemos rápido, el mismo día les damos los datos. Me comprometo a traerlo. Eso fue hace 10 años. Seguimos esperando los botes. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de sitios? Que ya Carmen, ahora que empieza a hablarnos de lo que está haciendo con la gente, se los va a poder transmitir mejor. Están cansados de promesas. Están cansados de ser señalados. Están cansados de ser discriminados. Están cansados, tú dijiste una palabra que es súper clave, ¿no? Invisibilizados. Sí. Son invisibles cuando les conviene. Entonces, la idea de intervención es que primero quitarles a ellos ese sentimiento de que rechazan todo eso porque ya se cansaron. Se cansaron de que van y les prometen, se cansaron de que tú dijiste que me ibas a ayudar. ¿Me explico? Nosotros ahorita enfrentamos un problema bien serio porque Conacid no nos apoyó con el dinero para hacer un megaproyecto. Cuando Carmen dijo, quiero hacer postdoc y seguir en la comunidad, dije, padrísimo. ¿Por qué no podemos abandonar a la comunidad? No podemos decirle, si no voy a caer a lo mismo, yo ya vine y te dije. Ya prometimos y nos fuimos. Estamos ingeniando de qué manera podemos seguir participando con la comunidad, pero con un presupuesto obviamente mucho más corto. Uno de los chicos que está participando, él es diseñador gráfico y tiene un programa padrísimo para hacer arte con la basura, para los chavos, ¿no? También para buscar esas otras alternativas y dar otras áreas. Entonces, es todo un reto porque ellos ya están cansados de promesas y están cansados de ser señalados. Y como ellos mismos lo dicen, y nosotros somos la solución. Y me atacas y yo soy la solución. Y el mismo gobierno nos ataca, pero el mismo gobierno, la última vez que fuimos, el señor que estaba al lado de la señora de las gorditas de papá. Doña Gloria. Doña Gloria, que es la matriarca del lugar. Nadie dice nada si no dice Doña Gloria. Y con la pura mirada, tiene todo un ejército de recolectores, y con la pura mirada sabíamos si iban a entrar o no a trabajar con nosotros. Y ese es nuestro speaker de papa de Hilo. El señor de al lado, que primero no había querido hablar y después ya tuvo mayor apertura, venía así en la banqueta, unidades de discos compactos. De los estéreos. O estéreo, con el aparatos. El disco compacto. Sí. Y dije, ¿le fue bien? ¿A dónde fue? Ya dejaron. ¿Quieren saber la verdad? Sí. ¿Quién cree que hizo la campaña de colección? La Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado. Dije, ¿qué pasa?
Entonces, tiene una doble jugada, ¿no? Hay una doble moneda, la moneda con dos lados hay. Entonces, pues algo que estamos tratando de hacer nosotros como universitarios es precisamente eso, ¿no? Es trabajar con la comunidad, para la comunidad, y no vamos a sacar ningún provecho nosotros porque mire, yo a ustedes no les tengo que echar este rollo porque ustedes, desde el principio que ustedes eligen estudiar antropología, ustedes ya traen ese chip. Pero yo ponerle ese chip al médico es fácil. Al psicólogo también es fácil. Al médico, ¿cuánto? Oye, pero si todavía no se enferman los El de niños, políticas ¿por qué no voy a ver? públicas. Porque se prendió la luz amarilla. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Tú como médico, hazme un programa de nutrición o algo para... Pero no se supone que ya es la ética profesional del Es la formación del médico elitista que se creía acá tocado por los dioses. Porque mira, cuando tembló, yo andaba buscando dónde ayudar y me fui a San Simón, estaba de México, y yo digo, ¿qué ando buscando por salud? Me voy a San Simón, hasta que estaba en México. Traté de formar un equipo de médicos, enfermeras, enfermeros, médicas y nutriólogos. Los únicos que respondieron, los nutriólogos. Los nutriólogos. Fuimos a trabajar a San Simón, casi se derrumbó. Conseguimos un camión, 10 toneladas de ayuda. Y fuimos a poner un comedor gratis para la gente de San Simón mientras se levantaba. La integración del nutriólogo me impresionó. Jamás creí que íbamos a tener esa respuesta. Y no hubo un poder humano de llevarme a un estudiante de medicina. Entonces, este rollo yo sí se los echo a los chavos allá en medicina. A ustedes no se los tengo que dar porque ustedes sí traen ese chip de conciencia social. Pero eso es bien triste. En nuestro grupo de trabajo no hay médicos. No hay médicos. Hay Psicólogos, nutriólogos, psicólogos, químicos, farmacobiólogos, antropólogos sociales, a los psicólogos, ¿no? pedagogos, diseñadores, comunicólogos. comunicólogos, no, el comunicólogo también. Es unas cosas padrísimas. Claudia. Claudia podríamos haber invitado también. Cierto. Pues que venga, todavía se puede para la próxima semana. ¿Quién me falta? Enfermería, ¿no? No tenemos enfermería. Había uno, pero se salió. Nutriólogos. Sí se salió, ¿verdad? Había enfermeras, pero se salió. Ah, claro. Sí, fue al Claro, final, Pati, claro. que no pudo seguir con nosotros, es enfermera, pero bueno, tiene el chip, trabaja en comunidades también. Enfermería también se presta para esto. Pero no tenemos un médico en eso. Están los sociólogos, Los de Casa sociólogos, C, son sociólogos, los abogados de los Casa C, abogados, y de la otra Casa C, se me olvida. a caballo. A caballo. A caballo, que son psicólogos que trabajan con niños con capacidades diferentes. Entonces, si ustedes ven los currículos de la gente, ustedes dirían, ¿y cómo? ¿Y qué hacen? ¿Cómo hay una armonía en tanta disciplina? Porque todos, independientemente si yo soy con doctorado o sin doctorado, todos coincidimos en atender un problema social. Exacto. Con un interés de resolver algo para la gente. Y ahí en las reuniones se olvida que es doctor. Es más, yo cuando voy a Tlachaloya, yo me quedo atrás, los que hablan, pues Carmen, Sergio, el otro antropólogo, ¿sí? Psicólogo, perdón. No, Sergio es el antropólogo. Luis es el psicólogo. Luis. Y fíjense qué curioso, Luis, que es psicólogo, tiene un doctorado, pero es clínico. Él, todo su campo de abordaje era en su consultorio. Yo lo saqué del consultorio. Me dijo, es que quiero hacer esto y esto. Y dije, vente, vamos a Tlachaloya. Cuando te encuentras que ahí no va a haber consultorio, que hay que atender en la banqueta, que hay ruido, que hay sol. Sí, el primero es una quema, que es blanco. Pero lo saqué del consultorio y lo maravilloso es que aceptó el reto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar al investigador de las 4 paredes. Y ustedes no tienen esa bruja, ustedes viven afuera de las 4 paredes. Nosotros nos forman
para adentro y para tomar decisiones de gente pantalona. Muchas de las normas y las políticas, ¿por qué fracasan? Porque fueron diseñadas de gente pantalón largo. Diseñaron un problema aquí en el estudio, lo que vieron en el internet ahora, y ya. Pero nunca se ensuciaron los pies ni se enlodaron para ver el problema. Y luego lo cachas cuando nos acompañó Gustavo, que tomó muestras, se les fue a información, toxicólogo, pues, pero rápido, hasta su forma de vestir para ir a campo, cómo tomó las muestras, cómo se fue a meter, terminó hecho un lío, y luego ves. Entonces, ustedes dirán, bueno, formaciones tan diferentes, ¿cómo empataron, no? ¿Cómo compaginaron? Porque todos tenemos esa visión de ayuda social, de intervención social. Por eso también jalamos mucho a las asociaciones civiles, porque son las que están en contacto. Que ustedes tienen, les digo, ustedes tienen el chip, ustedes podrían decir, ¿cómo están encerrados en todo ese país? No entiendo por qué. Yo tengo una pregunta, pero un poco fuera del tema, pero a la vez adentro. ¿A ustedes no les ha llegado a afectar a un nivel muy, muy grande emocionalmente el ver tantos casos así? Por ejemplo, pobreza. Imagínate. Sí. Por eso no sigue Sí. trabajando en esos temas. ¿Y qué hacen para no dejarse llevar por la empatía? Porque luego dicen que pasar de ese nivel de la empatía puede ser tener un equilibrio entre la empatía y el trabajo. Qué interesante lo que acabas de comentar. Yo soy tutora de familias lucholas y mis hijos me lo hicieron ver. Yo entré a un plano de empatía que empecé a resolverles Todo. hasta que me empezó a afectar por mis hijos. Dicen, es que ya los tienes en tu presupuesto y yo te estoy pidiendo para comprar un libro y dicen que ahorita no. Entonces me costó mucho trabajo salirme, sigo ayudando, pero de otra manera. Y esa experiencia con los huicholes también me ha permitido poner barreras para eso, porque tienes toda la razón, ¿no? Te llegas a compenetrar tanto con eso que te sientes parte de ellos. Y uno, yo primero dije, sí, voy a salvarlos, pero no es cierto. Porque hay muchas cosas que no dependen de ti. Entonces, pues no sé qué opinen ellos como antropólogos sociales, pero yo no fue más que la experiencia, y a mí me lo hicieron ver mis hijos, por esta experiencia con los muchos. Porque sí llegó un momento que me afectaba sobremanera de que ya les fue mal en la cosecha, ya les fue mal aquí cuando vinieron a la ciudad, y ahora qué hago, y paré mi trabajo al laboratorio para estar con ellos. Hasta que sobre todo el Diego, que es el chico, me dijo, oye, Mar, espérame, estás mal, estás así, esas. Y yo no lo veía por lo mismo. Claro. Porque no supe pintar esta barrera. Y a mí, bueno, la experiencia y mis hijos fueron los que me sacudieron, pero pues en mi caso la experiencia y la prueba y error fue lo que me hizo poner ahora sí esa barrera. A mí me sucedió que cuando hice la tesis de maestría, había que actualizar ciertos datos de las becas para la gente mayor de 60 y 70 años. Y yo hice mis censos, llevé los datos, pero antes de llevarlos así, de que ya voy de salida del pueblo, me detuvieron gente del pueblo y me dijeron, tienes que poner estos nombres. No los conozco, no están en mi censo. Mi censo para mi tesis, que servía para eso. Se los tienes que poner porque aunque no viven aquí, nos llega el dinero para la gente que no tiene más de 60 años, pero no puede trabajar. Si los llevas así, nos van a sacar a gente de recibir esos apoyos que por necesidad pueden. Entonces, cuando uno empieza así, los estoy ayudando, les estoy dando la torre, ¿no? Sí. Entonces, al final tuve que hablar con todos ellos, ver qué nombres poner, no quitamos ninguno, pero era agregar más nombres, que aunque no vivieran ahí, porque se habían salido a vivir con la gente, yo trabajé en Quintana, se iban a Cancún. Estábamos a 90, un pueblito a 90 kilómetros de Cancún. Se habían ido a Cancún porque los hijos se los llevaban para allá, pero habían convenido que ese dinero se iba a quedar para la comunidad. Entonces, cuando empiezas a razonar, te cuenta, no puedo generar empatía porque si no les estoy quitando la posibilidad. ¿Qué hice? De mi bolsa saqué para las fotocopias, saqué para eso, pero ellos al final terminaron haciendo el trámite, ¿no? Esa es la parte difícil de quitarse estas cuestiones. Y para que puedas contestar, ¿qué tan difícil de ser agrónoma como doctorado, brincar teóricamente hablando a estas temáticas de la basura? Será una pregunta muy didáctica para los chicos, ¿no? Y que tiene que ver con esto que también estamos hablando, ¿no?
Sí, sí es bien difícil, es muy complicado. Justo, bueno, yo vengo de formación antropóloga social y luego yo brinco pues a un espacio, un instituto multidisciplinario. Para empezar, tiene 5 líneas de investigación donde todos podemos estar en contacto con todos, todos podemos tomar seminarios, dependiendo también el tipo de tu tema, ¿no? Perdón, el tema, sí, tu tema. Entonces, pues te encuentras ahí con cuestiones mucho más agrícolas, tú sabes el simbolismo que hay, sabes que el calendario agrícola, sabes lo que significa para ciertos grupos indígenas, porque lo has estudiado, porque es tu formación. Pero cuando te empiezan a decir que no tantos reactivos porque esto y hay que echarle tanto de abono y esto y es porque entonces afecta no sé qué y la capa de ozono, porque son estudios que hacen pues otros colegas, ¿no? Es complicado meterte en cosas que no conoces, pero creo que tenemos una ventaja muy grande porque es más difícil por mi experiencia y la de mis compañeros, que ellos se metan a lo social. Es un poco más complicado, justamente por entender teorías que explican como los comportamientos sociales y no desde la psicología, ¿no? Sino desde la forma en que hacen cultura, en que se hace su cultura, en que son parte tienen su identidad, su cohesión grupal, ¿no? Y con respecto a lo otro, es difícil. Yo me tuve que meter desde mi perspectiva en mi tesis de doctorado, analizar justo esto, estas estrategias de sustento de las juventudes de Malinalco. Es un municipio que está en el Estado de México, que se dedica al turismo. Entonces, con la pandemia, pues el turismo va y cae todo y empezaron a reabrir las tiendas y ya me tocó al final, ¿no? O sea, ya fue el final de mi estudio, de mi doctorado. Pero yo sí tuve contacto con como 2 o 3 chicas con las que más estuve cerca y una de ellas, pues, era la fecha en que a veces me habla llorando, ¿no? Es que ya me quitaron el trabajo, que no sé qué voy a hacer, voy a tener que regresar al campo con mi papá. Entonces, esa parte es donde yo conjugaba mi formación antropológica con esta formación en un doctorado en ciencias agropecuarias y recursos naturales, pero en la línea de investigación de procesos sociales, qué es lo que pasa en el medio rural con estos chicos y con sus identidades, cómo cambia. Y todo esto a partir de que me contaban, nos poníamos a platicar horas, horas, horas sobre su trayectoria, ¿no? Esta chica se juntó a los 14, a los 15 tuvo un bebé, a los 3 meses se le murió, le echaron la culpa a ella porque se le murió el bebé, se separó, el chico tenía problemas con drogas, le pegaba, se separa, al medio año se junta con otra persona, lo mantenía porque no hacía nada. Entonces, toda esa trayectoria a ella hacía que todas las cosas, estos hitos, estos momentos, hacía que ella tuviera que revalorar eh, pues su contexto. ¿Y ahora qué hago, no? O sea, ¿qué hago? Si ya me dejó, me va a dejar, nos dejamos, pero en mi casa no sé si me regresen, no sé si me acepten, ¿no? Entonces ya pasas otra vez de estar en una relación en pareja a ser hijo de familia, pero tienes ciertas responsabilidades y entonces esos eran los conflictos porque me decías que qué hago, ¿no? O sea, me hablaba y me decía, ¿qué hago? Voy a tener que ir allá, ahora no tengo que, porque además ella le mantenía los estudios al hermano, ¿no? Es que si yo me quedo sin trabajo, mi hermano ya no tiene para la escuela y no tiene, no tienen acceso a computadoras, internet en casa. Entonces me dice, cuando le pidan sus tareas no voy a tener para el ciber, no voy a tener para las impresiones y demás. Entonces estaba metida en un lío muy grande, ¿no? Quería estudiar porque ella empezó ahora al revés. La situación también es al revés, ¿no? Tú te conviertes en un individuo estudiado, analizado también, Claro.
porque te empiezan a preguntar, y a ver tú, ¿y tú qué haces? O sea, ¿pero tú qué estudiaste? Pues yo terminé mi prepa, luego estudié esto, y ahorita estoy en esto. ¿Y a poco se puede hacer todo eso? ¿Y cómo le hiciste? O sea, tus papás sí te ayudan y así, ¿no? Entonces empiezas a generar inconscientemente otra conciencia, ¿no? Entonces, pero tú también hay momentos en los que ya no sabes, pues, qué más decir, ¿no? ¿Qué más decirle? O sea, ¿hasta qué punto tú no puedes afectarla, ¿no? Pero sí, claro, es un aprendizaje. Ahorita esta chica se volvió a juntar, apenas tiene poquito que hablé con ella, se va a casar, pero su actual pareja la deja estudiar, la deja trabajar y la apoya, ¿no? Entonces yo le dije, donde tú te sientas bien, que te dejen ser tú, pues valora. Entonces sí es complicado, es muy complicado, pero se aprende, como dice la doctora, se aprende. Bueno, pues como ven, es parte del modelo teórico de la antropología para el estudio de la basura que surge de otras investigaciones, que la misma práctica te va diciendo cómo aprender a poderlo utilizar en otras temáticas. Y es la importancia de esta conferencia de diálogo. Y ya los casos prácticos aterrizados serán a partir de las ponencias de la semana que viene. Ojalá que puedan venir para que sigan el hilo. Sí, para que lo sigan. Sí. Bueno, no va a acabar la historia, pero No, porque ¿Cómo ha avanzado la historia? además estamos justo digamos en la mitad, porque ahorita estas son como las bases de cómo se nos prendió el foco para poder abordar ese tema, ¿no? Y luego, ya que estás en campo, ¿qué onda? es otra ¿A qué te cuestión. estás enfrentando? Porque ¿Qué ya es lo te que? decía, Exacto. una cosa es el planteamiento en el escritorio y otra es cuando vas al lugar, ¿no? Cuando vas a campo y todas esas cuestiones que ya comentó la doctora, que están como ya muy escépticos con todo. ¿Qué sucede cuando llega un otro extraño a querer plantearles otras cosas de trabajo? Entonces va a ser interesante y vamos a hablar un poquito de esos retos a los que nos enfrentamos, cómo hemos estado trabajando y al final pues los resultados preliminares que se han ido generando. Pues muchísimas gracias, un aplauso. Gracias a ustedes, a todos y a todas. Pues no hay comentarios de la FED ni en el Zoom, entonces podemos dar por concluida la sesión del día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Edgar, puedes dejar de grabar si quieres, por favor. Edgar, muchas gracias. Oscar, ¿ya te puedes salir de la charla? Muy bien, saludos. Vale, gracias, Oscar. Gracias, Edgar. ¿Me escuchas? Perdón, doctor. Sí, no, nada. Mis órdenes. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima. Ok, gracias. Hasta luego.